Bienvenidos a Entrevistas con Poder, donde debatimos y hablamos de los temas de interés más relevantes para el país. Hoy nos levantamos con una propuesta bastante polémica por parte del expresidente Álvaro Uribe, que sin duda ha dado de qué hablar en las últimas horas en todos los sectores políticos, económicos del país. Esta propuesta se lanzó a través de su cuenta de X y consiste básicamente en que si va a haber un problema con el gobierno nacional para que asigne los recursos, entonces que 1 millón de antioqueños donen cada uno 1 millón de pesos para recoger fondos y terminar las vías 4G de Antioquia. Para entender un poco de esta propuesta, se encuentra con nosotros la senadora por parte del Centro Democrático, Paola Holguín, y el exdiputado de Antioquia, Andrés Mesa, quien lideró también en años anteriores varios debates en la Asamblea sobre las vigencias futuras para las vías del departamento. Comenzamos entonces hablando con la senadora. Senadora, bienvenida a Revista Poder. Hablemos un poco de qué tan viable es esta propuesta del expresidente y en qué consiste. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que es una apuesta audaz, es una propuesta que es totalmente viable, es apelar a la generosidad, a la grandeza que ha caracterizado a los antioqueños. Nosotros hoy tenemos una dificultad y es que el gobierno está renuente a poner unos recursos que necesitamos para poder terminar las vías 4G. No podemos olvidar que estas son vías de interés nacional que pasan por el departamento de Antioquia, pero que terminan conectando el suroccidente, el eje cafetero, la costa atlántica y pacífica, son muy importantes para la competitividad. Entonces, ante la dificultad para obtener la financiación que falta por parte del gobierno nacional, la apuesta es que 1 millón de antioqueños donemos o prestemos 1 millón para crear un fondo de más o menos 1 billón de pesos y poder por lo menos terminar algunos puntos críticos de obra. Yo creo que es importante y de hecho a los pocos minutos de haber lanzado la propuesta, mucha gente dijo, me sumo, nosotros que necesitamos que se abra una cuenta autónoma por parte de la gobernación, podría ser donde las personas puedan voluntariamente hacer sus aportes y que esos aportes tengan el único propósito de ayudar a concluir los puntos críticos que hay hoy en las 4G. Yo creo que es una apuesta por algo que ha caracterizado a Antioquia, que es la solidaridad, que es una muestra de generosidad del departamento con el país, porque finalmente estas obras benefician al país. Y además nosotros hoy tenemos muchas dificultades y es la no terminación de las 4G tiene consecuencias directas sobre la competitividad, representan un detrimento patrimonial porque a la fecha se han invertido unos 12 billones de pesos en estas obras. Además, los puntos críticos generan dificultades ambientales y de seguridad vial. Bueno, ahora continuamos con Andrés Mesa, exdiputado de Antioquia. ¿Usted considera que esto sí es viable? Bueno, un saludo muy especial para quienes están atentos al programa, para Catalina, para la senadora Paola Holguín. Bueno, yo sobre este tema, por supuesto que siempre acudir a la solidaridad ciudadana en casos para combatir el hambre, en este tema para las vías siempre será plausible. Lo que de alguna manera me genera algún cuestionamiento es el por qué hacerlo. Es decir, se ha vendido un discurso en la opinión pública, sobre todo antioqueña, de una especie de enemistad del gobierno nacional con el departamento de Antioquia. Pero lo que uno encuentra es que esa enemistad no existe. Y lo que vemos sobre las 4G en el departamento de Antioquia, que son unas obras de una importancia estratégica enorme para el desarrollo no solo de Antioquia, sino del país, es que en algunos de esos casos fueron obras mal planeadas o donde se materializaron riesgos ambientales, técnicos, financieros, donde la inflación, por lo menos durante la pandemia 2021-2022, también afectó, por supuesto, la ejecución de estas obras, generando inmensos sobrecostos. Yo lo que veo es que el gobierno nacional
tanto el anterior y los anteriores han cumplido con los compromisos de vigencias futuras, con el COMPES establecido para que da la posibilidad de generar compromisos presupuestales de la nación para ejecutar estas obras, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1, Mar 2, la autopista norte, el que nos va a conectar también con el Bajo Cauca y con el norte Caribe colombiano, se han cumplido. Ha habido dificultades, por supuesto, y lo que está preguntando el gobierno nacional es sí diciendo sí cumplimos con el compromiso presupuestal, pero también díganos por qué, por ejemplo, en el tema de Pacífico 1, donde ha habido inmensas dificultades con el concesionario, ¿por qué se están generando estos sobrecostos? Ahí tenemos el derrumbe de Simifaná que afectó sin duda la obra, pero esos sobrecostos están afectando también el mismo presupuesto de la nación. Entonces yo creo que es un poco de informar bien a la opinión pública, diciéndole, no, venga, aquí sí hay un compromiso de la nación, del gobierno nacional, tanto los anteriores como este, pero cuéntenos esos sobrecostos que están llevando a las obras a un punto inclusive de quiebre. En una entrevista, el gerente de El Cóndor, que es uno de los concesionarios que operaría la Pacífico 3, habla de pérdidas en este periodo de casi 300.000 millones de pesos, precisamente por la materialización de estos riesgos, y anunciaba casi la venta de Pacífico 3 a un privado, y eso es lo que muestra es efectivamente esa materialización de riesgos que pone en riesgo la ejecución y operación de estas obras tan importantes para el país. No comparto, es que se desinforma la opinión, aquí no hay enemistad, aquí lo que hay es unos argumentos técnicos del gobierno nacional para poder ejecutar de debida forma estas obras. El gobernador le dijo al presidente, hombre, entréguenos esas obras, entréguenos las 4G que nosotros las terminamos y operamos. ¿Con qué recursos públicos el departamento de Antioquia va a terminar estas obras? No los tiene. Nosotros el año pasado en la Asamblea de Antioquia aprobamos vigencias futuras por 600.000 millones de pesos hasta el 2038, es decir, comprometimos recursos del departamento de Antioquia por 15 años más, 15 años, para solo terminar las obras del túnel del Toyo, que será el túnel más largo de América Latina, y nos encanta, nos orgullece eso, pero las obras, por ejemplo, de mantenimiento y otras obras adicionales, no están los recursos para terminarlo. Es decir, no podemos responsabilizar a este gobierno de la materialización de esos riesgos económicos y financieros de estas importantes obras. Senadora, ¿sí hay enemistad con el gobierno nacional? ¿Qué opina usted de lo que dice el exdiputado? Hay varias cosas. La primera es, no es cierto que el gobierno esté cumpliendo. A nosotros tuvimos una reunión de bancada donde estaban todos los antioqueños, incluso los que son de gobierno, como congresistas pidiendo los recursos para acabar las 4G. La respuesta del ministro Bonilla fue no hay plata. Eso tiene que ser a través de valorización, y nosotros, miren, en este momento es muy difícil hablar de valorización porque eso implicaría unos retrasos de obra. 1000 explicaciones le dimos y a pesar de eso ellos no han querido atender el llamado que le hemos hecho. El gobernador Andrés Julián dijo, entréguenos entonces las obras, nosotros las terminamos, y también le respondieron por escrito que no. La pregunta es, ¿qué daño hace que solidariamente privados que queremos a nuestro departamento, que queremos a Colombia y queremos que las vías se culminen, pues pongamos los recursos para que se hagan? Yo a eso no le veo ningún problema. Y lo cierto es que el gobierno sí se ha hecho oídos sordos a 1000 alternativas que le hemos planteado en muchas reuniones, y no los congresistas de oposición, toda la bancada antioqueña, incluso los de gobierno, pidiendo los recursos para las obras. Las obras siempre tienen complejidades. Además, estas obras han coincidido con el tema de la pandemia. Eso nadie lo tenía previsto. Los sobrecostos que se generaron de materiales y cosas con la pandemia, eso nadie lo tenía previsto. Era imposible preverlo. Entonces, aquí se han presentado unas dificultades, es cierto, pero aquí todos hemos tratado de buscar soluciones. El gobierno no ha querido, y mire, no tiene tanto interés en cumplir, que de hecho el decreto de presupuesto buscaba alterar el tema de la asignación de vigencias futuras. Afortunadamente, el Consejo de Estado y muchos ciudadanos reaccionaron inmediatamente
y no pueden negar una evidencia, es que quien dijo que el gobierno no quería entregar los recursos a ciertas regiones no fue la oposición, fue el director de planeación de Petro, que además renunció al cargo cuando vio que se pretendían cometer esas injusticias y además cosas que son ilegales, como no tener la claridad en la asignación de la ejecución presupuestal. Entonces, yo aquí no quiero que nos encerremos en si hay o no hay animadversión. Aquí lo que hay son unas obras muy importantes para la competitividad del país que tenemos que terminar. Y enhorabuena al expresidente Uribe se le ocurre que una vez más la grandeza y la solidaridad de los antioqueños puede permitir que lleguemos a buen término estas obras. Senadora, en las últimas cartas que ha enviado el gobernador de Antioquia al gobierno nacional, ha dicho que se necesitan 1.5 billones de pesos para finalizar estas obras e incluso también lo ha manifestado en las reuniones con el Ministerio del Transporte y demás. Este jueves hay una reunión muy importante de la bancada antioqueña con el presidente Gustavo Petro, precisamente para hablar de esta asignación de recursos, posible asignación de recursos para las vías 4G. La bancada del Centro Democrático va a asistir a esta reunión y están abiertos a buscar soluciones o qué piensan o qué van a proponer en esa reunión. El gobierno nacional lo que ha pedido es que se nombren unos voceros, allá va a haber una representación de toda la bancada y unos voceros que ellos pidieron que se asignen. Hoy hay un rumor y es que probablemente el gobierno cancele esa cita. Nosotros esperamos que no, está prevista para el jueves y allí uno de los temas, yo creo que el tema más importante es justamente este de las 4G, es ver si sí se va a respetar el tema de vigencias futuras, es ver qué alternativas va a dar el gobierno, que no ha querido dar ninguna hasta ahora, y yo creo que no riñe una cosa con la otra. La propuesta del presidente Uribe, ojalá se haga realidad y créanme que plata nunca sobra. Aquí tenemos muchos proyectos pendientes, tenemos el tren del Río, el metro de la 80, acabar las 4G, entonces ojalá y el gobierno entregue los recursos a Antioquia y ojalá no se cancele esa reunión y ojalá la plata se invierta en lo que se tiene que invertir. Exdiputado, usted en su cuenta de X también hacía un cuestionamiento con estas donaciones y usted mencionaba también un tema del promedio mensual que tiene un antioqueño. ¿Usted cree que sí se podría lograr conseguir ese billón de pesos? Bueno, digamos que uno no puede rechazar una medida de solidaridad, pues eso de por sí es bueno, ¿cierto? Digamos que, lo dije al principio y lo reitero, cualquier iniciativa que vaya en el beneficio de las comunidades es importante. Lo que pasa es que en Antioquia hay que revisar unas realidades sociales, y es que el promedio de ingreso de los antioqueños, por lo menos en el Valle de Aburrá, es casi 1 millón de pesos, pero en el resto, en las otras 8 subregiones del departamento, el promedio de ingreso de cualquier ciudadano que esté trabajando no supera los 700.000 pesos, es decir, esa meta pues sería difícil de cumplir, además de cómo se revisaría la ejecución de esos recursos, no sé, digamos que me genera ciertas dudas, pero yo quiero anotar algo, y es que aquí sí es importante el concepto de animadversión que han anunciado tanto el gobernador como el alcalde de Medellín, quienes dicen que el presidente no quiere Antioquia. Yo creo que eso no es un discurso que venga de la Casa de Nariño hacia Antioquia, sino que viene de ciertos sectores políticos antioqueños hacia afuera. Y yo no creo que haya una animadversión, y qué bueno que esos canales de diálogo se reconstruyeran. Qué bueno que el gobernador pudiera conversar con el presidente de una manera honesta, franca, sin ser partidarios, por supuesto, pero sí buscando soluciones. Aquí hay una claridad, y es que tenemos que terminar Pacífico 1 y Pacífico 2. Aquí hay una claridad, tenemos que terminar los 17 kilómetros que conectan al Valle de Tonusco con el túnel del Toyo. Eso hay que hacerlo, hay que terminarlo. Ese pedacito ahí de Cañas Gordas hasta Oramita también, por supuesto, que es la parte Mar 2 que falta para terminar. Hay que hacerlo. Eso yo creo que en eso, además porque son compromisos adquiridos, pero también hay unas afirmaciones del gobernador donde yo no creo que un concesionario que también ha hecho inversiones millonarias, billonarias,
vaya a entregar una concesión de esas tan fácil, además por los riesgos jurídicos. ¿Quién asumiría, por ejemplo, los riesgos de lo que se ha ejecutado? Sería el departamento de Antioquia, en caso de que el gobierno nacional aceptara esa transacción o esa cesión de los contratos de concesión a favor del departamento de Antioquia. O sea, hay muchos interrogantes que siento que el gobierno departamental no tiene claro, leyendo la carta, por supuesto, que presentó el gobernador Andrés Julián Rendón, y que como antioqueños nos tiene que preocupar cómo vamos a terminar estas obras. Entonces yo creo que el ánimo aquí tiene que ser constructivo, en buena hora que se pueda reunir la bancada de congresistas con el gobierno nacional. El ministro de Hacienda no, hasta donde yo lo he leído, nunca ha dicho, y lo he escuchado, nunca ha dicho no va a haber recursos. Él dijo, está difícil, desde el año pasado también lo dijo el ministro de Transporte Camargo. Nunca han dicho no a esos recursos adicionales. Han dicho... Bueno, pero Petro, perdón que le interrumpa, exdiputado, pero Petro este fin de semana incluso en Antioquia precisamente también mencionó que priorizaría esos recursos, pero para vías terciarias. Sí, y es una priorización que se tiene que hacer desde el gobierno nacional de favorecer las vías terciarias. Inclusive se creó la Agencia Nacional de Vías Terciarias en el país precisamente para favorecer esta zona. Lo que pasa es que hay unos compromisos, Catalina, que son adquiridos por el Estado, y eso no depende ni siquiera de la voluntad del gobierno nacional, sino que se tienen que cumplir. Como lo decía la senadora, esas vigencias futuras son una obligación. Eso ya creó unas expectativas legítimas sobre esos recursos que se tienen que destinar. Y si bien un decreto con unos errores, después se subsanó ese decreto de presupuesto con un decreto de hierros donde se especificaron los recursos para terminar las 4G, para invertir por lo menos en lo que será el tren de la 80 y otras importantes vías, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional, además porque ese decreto inicial no solo afectaba el departamento, afectaba otros departamentos del país, en el Huila, el departamento de Boyacá, etcétera, Córdoba, etcétera, y se aclaró sin ninguna malicia. Aquí no hay que pensar que existe una enemistad, lo que hay que generar, y ese es el llamado a la oposición en el departamento de Antioquia, es a que se dialogue con el gobierno nacional, no que aprovechemos cualquier escenario para generar oposición, porque al final quien se va a ver perjudicado es el desarrollo del departamento de Antioquia. Senadora. Yo quisiera hacerle algunas observaciones al diputado. Primero, quien todo el tiempo estigmatiza a Antioquia y genera ese discurso de odio es el presidente. Él es el que habla de las supuestas vías que financiaron del Poblado a Llano Grande, que no son ciertas. Ahí es bueno que él revise y se informe mejor antes de hablar. Y créame que sí nos dijo que no hay plata el ministro Bonilla, y le puede preguntar a cualquier congresista de la bancada, porque gracias a Dios ahí estábamos, no solo los de oposición, sino también los de la bancada de gobierno. Y recuerdo que con cierta risa burlona nos dijo, es que ustedes son solo una de 32 bancadas y no hay plata para eso. Y usted lo ha dicho bien, señor diputado, es que las vigencias futuras no son a capricho de los gobiernos, esos son compromisos de Estado. Y de hecho la Procuraduría ha prendido alarmas porque no se corrigió del todo con el nuevo decreto las falencias del primero. Y todos estamos observando hasta qué punto el gobierno va a honrar los compromisos que no son de gobierno sino de Estado. Todos estamos observando hasta qué punto van a dar claridad sobre la inversión, que tiene que quedar sumamente detallada en ese presupuesto. Y nosotros hemos tratado de mil maneras de tener un diálogo franco, abierto, institucional, pero créame que no ha sido fácil. Por ejemplo, nos llamó la atención la intervención en Sabía Salud, a pesar de que se venían cumpliendo uno a uno los requerimientos que habían sobre Sabia. Nos llamó la atención la intervención en Confenalco Antioquia. Nos llama la atención que digan que no hay plata para las 4G. Nos llama la atención el discurso que trata de estigmatizar el desarrollo de vías. De hecho, los colombianos deberían ver que Antioquia ha sido un departamento no solo cumplido con la nación, sino que ha hecho enormes esfuerzos. Por ejemplo, el metro.
Es una obra que se hizo antes de la ley de metros, y mientras todos los sistemas de transporte masivo en el país tienen un 70% de apoyo de la nación y un 30% de esfuerzo local, en el caso de Antioquia ha sido 60% de esfuerzo local y solo 40% de la nación. Este ha sido un departamento que de verdad ha hecho ingentes esfuerzos para sacar adelante obras muy importantes que benefician no solo al departamento, sino que benefician al país, y vamos a continuar haciéndolo. Pero yo creo que también es muy importante, así como el diputado le hace un llamado a la oposición, que se lo haga al gobierno, porque mal hace el gobierno cuando estigmatiza y hace señalamientos muy alejados de la verdad sobre el tema de Antioquia. Voy a finalizar con una última pregunta. Va a responder primero la senadora y después el exdiputado. Esta propuesta, senadora, va encaminada a esa propuesta, que valga la redundancia, que en campaña hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de una Colombia federal. O sea, que los departamentos no tengan que depender de la nación para sacar adelante los megaproyectos que hay, pues en este caso en Antioquia. ¿Usted cree que pues esta propuesta va encaminada a eso? ¿A querer lograr eso? No, son dos temas totalmente distintos, y la propuesta de Andrés Julián no es una Antioquia federal. Lo que se ha propuesto es un tema de mayor regionalización del presupuesto. Hoy gran parte del presupuesto se concentra en el gobierno nacional, a pesar de que la Constitución del 91 habla de un país descentralizado. Lo que ha dicho Andrés Julián, que también lo viene hablando con otros matices el presidente del Senado, Iván Name, y otros sectores, es muy importante apostarle a la descentralización, y una primera forma vital de descentralización es a través de la descentralización del presupuesto. Lo que se busca es que haya mayor equidad, que no se concentre todo en Bogotá, que no haya duplicidad de funciones, que se acabe tanto desgreño administrativo, y que a las regiones lleguen suficientes recursos para adelantar los proyectos. Son dos temas muy distintos, y de hecho este jueves en Antioquia, con presencia del señor gobernador y del presidente del Senado, se va a adelantar un foro sobre ese tema de autonomías regionales, que yo creo que es un debate que es importante que se vaya adelantando en el país. Doctor Andrés. Bueno, ese debate en general, es verdad, no es un tema sobre la federalización, sino de cómo se administran los recursos nacionales, es importante. Antioquia puede estar aportando entre el 15 y el 18% del Producto Interno Bruto, y en inversiones nacionales recibirá el 8-9% de esos recursos. Y a partir de la Constitución de 1991 se han expedido innumerables leyes orgánicas, leyes ordinarias, que le entregan muchas funciones a los departamentos, a los municipios, a las asambleas y a los consejos, pero nunca le entregan el manejo de los recursos. Es decir, se otorgan funciones a los entes descentralizados, entidades territoriales, pero no se les asignan recursos. Lo que creo que en algún momento hay que hacer, y si esta es la oportunidad sería muy bueno, es que se avance en un acto legislativo, una reforma constitucional que le permita esos recursos que se recaudan a nivel nacional, que sean los departamentos, los municipios, quienes los administren y les destinen la inversión. Hoy es lamentable que para ejecutar un proyecto en el municipio de Mutatá, en Murindó, en cualquier municipio del departamento, tenga que hacerse un excesivo lobby en Bogotá, y no solo en este gobierno, sino en los anteriores gobiernos, para poder generar recursos. Y eso yo creo que eso no es bueno para la democracia, y sería mucho más importante. Yo soy un creyente de la autonomía territorial, de que los departamentos, los municipios sobre todo, manejen sus recursos y que los puedan invertir donde ellos, según sus planes de ordenamiento territorial y sus planes de desarrollo, lo consideren. Entonces, eso es una buena iniciativa, que además los impuestos que se recauden no sean todos para la nación, sino que se entreguen directamente en los departamentos y municipios. Diputado, ¿va a donar el $1.000.000, sí o no? Yo lo daría. Yo no tendría problema de que, solo una condición, de que tenga una garantía de control, ¿cierto? O sea, que eso no se entregue pues como en una cuenta X, no, sino que sea la gobernación, el IDEA, qué sé yo, quien administre el recurso, y estaría totalmente de acuerdo en hacer un aporte, por supuesto, y convocar a más ciudadanos a que lo hagan. Senadora, ¿cuánto va a donar? Lo que me toque, yo estoy lista para donar, lo vamos a hacer con todo entusiasmo. Y yo quiero resaltar una cosa que me alegra mucho, y es que a pesar de las diferencias
que evidentemente tenemos. Yo creo que escuchando al diputado nos une Antioquia y nos une la necesidad de unas vías que van a beneficiar a todo el país, y muchas gracias por decirle sí a la posibilidad de aporte, y ojalá usted sume sus argumentos tan valiosos para que se dé ese debate sobre el tema de regionalización, que yo creo que es importante para el país, y usted acaba de dar argumentos que pueden ayudar a enriquecer muchísimo ese debate. Bueno, esto es todo por hoy en Revista Poder. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Sin duda es un tema que queda sobre la mesa también, saber quiénes van a donar, cuáles van a ser esos mecanismos en los que los antioqueños van a poder donar y si efectivamente se va a lograr recaudar ese billón de pesos que lograría recaudarse en caso tal de que ese millón de antioqueños done esa cifra que el expresidente Álvaro Uribe está dando. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, que estén muy bien, una feliz tarde. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Revista Poder.